bienvenidos a todas las personas creativas que me estén escuchando. Hoy os voy a enseñar a hacer crochet, os voy a enseñar a hacer cadeneta. Y sabiendo eso, pues no tengáis duda que esa es la base para todo, porque todo se basa en eso. Una vez que sepáis la cadeneta, lo demás es pan comido. Claro que para hacer la cadeneta tenéis que aprender cómo se empieza, cómo se termina, cómo se agarran los hilos, el utilizar también el ganchillo, pero eso lo vais a aprender rápidamente. A la hora de aprender es bueno que escojáis bien el material para que os salga bien y no os desaniméis. Entonces es preferible que empecéis con hilo de algodón o de acrílico y con una aguja mediana del 3,5. Aquí viene señalado en la etiqueta los números de crochet que necesitáis. Y también buscáis un hilo que no se abra, porque si no se quedan enganchadas ahí las hebras, ahí, y os va a costar más trabajo hacerlo. Luego podéis hacerlo con cualquier material, pero para que no os desaniméis al empezar y os salga bien, pues hacerme caso y escoger el material que os he dicho. Voy a empezar a hacer el punto de cadeneta, como este. Esta es una cadena y os voy a enseñar el punto. No sería el principio de la enseñanza, pero para que os resulte más entretenido voy a enseñar este punto. Os animo a que os toméis todo el tiempo que queráis, que necesitéis, y si no os salen bien a la primera, pues no desanimaros. Bueno, pues aquí está, este es el punto de cadeneta. Meto el ganchillo y ahora el ganchillo va por abajo, atrapa la hebra con el gancho, que por eso se llama ganchillo, tira y ya tengo el punto de cadeneta, ¿veis? Es como el eslabón de una cadena. Otra vez. Empiezo por abajo, meto el ganchillo por abajo, tiro de la hebra y la saco por el bucle y tengo otro punto de cadeneta. Otra vez. El ganchillo por abajo, engancha la hebra, tira y ya tengo otro punto de cadeneta. Otra vez. Por abajo, engancha la hebra y tira. Es bueno que cojáis un ritmo para que os salgan todas las cadenetas iguales, más o menos. Bueno, pues ahora, ¿os habéis fijado en cómo he colocado los dedos de las manos? ¿Me parece a mí que no? Pues eso también es importante. Lo voy a poner de lejos para que veáis mis manos. Bueno, pues para aprender crochet, para hacer crochet, se necesitan agarrar 3 cosas. Bueno, 4, pero os voy a dejar una sin decir. A ver si me la averiguáis cuál es la cuarta. Hay que agarrar el ganchillo, la hebra y la labor. Y solo tenemos 2 manos. Pues yo voy a enseñar la manera en que yo aprendí, que lo hacía mi madre y mi abuela. La mano derecha, bueno, cada uno con una mano es para el ganchillo. Lo atrapo así, en posición como si fuese un lápiz. Apoyado ahí, lo arrimo más o menos como venga bien y lo voy moviendo para enganchar la hebra. Pero no es la única manera de agarrar el ganchillo. Cuando la lana es muy gruesa, lo agarro así, tiro fuerte. O también como si fuese la batuta del músico, así. Puede ser también así. Entonces hay muchísimas maneras. Entonces una mano es para el ganchillo y la otra mano es para la hebra
y para agarrar la labor. Vaya a ver. Entonces, con estos dos dedos, que son los que yo más utilizo, el índice y el pulgar, voy a agarrar la labor, así, para controlarla. Y la hebra irá en el dedo índice. Luego voy a enseñar otra manera que es muy chula. Como estáis aprendiendo, escogéis la manera que queráis. Entonces, ahora ya empiezo a hacer la cadeneta. ¡Uf! ¡Qué trabajo! No me sale bien. Algo me falta. ¿Habéis averiguado cuál es la cuarta cosa? Pues os la voy a decir ya. La cuarta cosa es que este hilo de aquí encima, que es donde yo tiro de él para hacer la cadeneta, tiene que estar tensado. Entonces, ¿cómo lo tenso? Pues con estos dos dedos de aquí abajo. ¿Veis? Aquí lo coloco y con estos dos dedos o con estos tres lo voy tensando. No quiere decir que hay que apretar fuerte, no. Simplemente para controlar este hilo que no se vaya, que no se pierda. Que esté ahí bien, no tenso, pero depende de lo que tenséis, os saldrá el trabajo más flojo o más apretado. Cada uno tiene su manera de hacer crochet, porque es como el andar, cada uno tendrá su manera. Hay alguna gente que mete los hilos aquí entre los dedos y los van tensando. El caso es que este hilo no se puede quedar ahí suelto, porque entonces no se puede trabajar bien. Hay que agarrarlo con abajo para tensarlo un poquito. Y ya empiezo la cadeneta como he enseñado antes. ¿Veis? Ya tenso con los dedos de abajo y arriba voy tirando de la hebra y voy haciendo otra cadeneta. Pongo el ganchillo debajo, tiro de la hebra, la paso por el bucle y tengo otra cadeneta. Ahora os voy a enseñar otra manera que he visto en internet. Esta no la sé hacer muy bien. Entonces, con la mano, como hay que hacer varias cosas con esta mano, pues ellos cogen la labor, en lugar del índice y el pulgar, cogen el dedo medio y el pulgar. Y con esta tensan el hilo con los dedos de abajo, igual que yo, pero y el pulgar es para la hebra. ¿Veis? Y entonces también con la mano derecha, en lugar de hacerlo como yo, como si fuese un lápiz, pues lo cogen así y tiran y hacen la cadeneta. Lo voy a arrimar un poco más para que lo veáis. Entonces, la labor con estos dos dedos. Y esta de aquí, ¿veis cómo no se coge el ganchillo igual que yo? Lo hacen así. Así, por debajo, tiran y lo pasan. Vosotros, como estáis aprendiendo, yo indico las dos maneras y hacedlo como queráis. Siempre el ganchillo por debajo, se engancha la hebra y se tira. Así se ve muy bien por dónde va la hebra, y cada manera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí yo lo he probado a hacer y ya se me cansa de tener este dedo así levantado. No sé, es la falta de la costumbre. ¿Veis? ¿Veis cómo no lo agarran como yo? Y tiran. Esto es otra manera de hacerlo. Yo lo pongo aquí en el dedo índice y voy haciendo así, lo voy a hacer.
y de tanto pasar el ganchillo encima del dedo, tantas veces, algunas veces hasta me duele el dedo, porque pasa muy suavemente, pero como pasa miles de veces, pues al final me duele el dedo. Pero de la otra manera, de tener así el dedo levantado, pues también me canso. Bueno, ya sabéis que tenéis que tensar la hebra como queráis, que si eso luego al final buscáis el truco para hacerlo bien vosotros. Ahora, para terminar, ¿qué queréis terminar? Pues simplemente cortáis la hebra de la lana o del hilo que estáis haciendo y con el ganchillo tiráis hasta que sale la hebra cortada y ya está terminada. Ahora, para empezar, os voy a enseñar la manera mía y la manera que he visto en internet, que es muy fácil para los que empiezan. Entonces, una manera es, ¿veis? Esta es la hebra, la envuelvo por el dedo índice, paso por encima de la hebra, la atrapo ahí con otro dedo como pueda y ahora introduzco el ganchillo de esta manera. Como no estoy de hacerla, no me sale bien. Introduzco el ganchillo y saco la hebra de detrás y veis que se ha formado un bucle y ya pues introduzco el ganchillo y sigo, ¿veis? Haciendo cadeneta. Otra manera, que es la que yo he aprendido, se agarra así la hebra, se tensa un poco con estos dedos para que no se escape, con el ganchillo se coge así la hebra y se da la vuelta al ganchillo y ya se ha formado un bucle también y ya sigo. Lo voy a hacer como yo otra vez, quizás no se ha visto bien. Entonces atrapo una hebra así y le doy la vuelta al ganchillo y ya puedo empezar. Así que, como estáis aprendiendo, os digo varias maneras y vosotros elegís la que más os guste.